Bienvenidos a un nuevo encuentro de Visión Extra. Soy Agustín Milardo y hoy estaremos reflexionando y compartiendo una nueva experiencia acerca de las prácticas profesionales en los medios actuales. Seguinos a través de Estación ISER en las redes sociales. Bienvenidos, estamos con Juan Mascardi, periodista, licenciado en Comunicación Social y especialista en Comunicación Digital Interactiva, recibido en la Universidad de Rosario, también director de periodismo de la Universidad Interamericana con sede en Rosario, y en febrero de este año recibió un premio por la distinción de periodismo iberoamericano del Rey de España. Juan, contanos un poquito de qué trató la historia de Farré, el jugador que se olvidó hacer goles. Bueno, la historia cuenta el perfil de Guillermo, jugador de Belgrano de Córdoba, y de aquel día recordado que es el descenso de River. Y se centra específicamente en ese momento, en el momento del gol, y a partir de ahí lo que traté de hacer fue ir generando, más allá de ese momento, de una descripción muy minuciosa, detallista del gol, ir revelando algunos procesos en torno al perfil de un jugador que no era un gran ídolo, un jugador relativamente desconocido para la prensa porteña, para los medios de distribución nacional. Y me pasó algo en el momento que Guillermo convierte el gol, que pensé que la historia iba a ser muy injusta con ese momento, o sea que todos los títulos iban a ser descendió River y no ascendió Belgrano, y traté de escribirla pensando en que fuera un relato que no tuviera fecha de vencimiento, ¿no? Que fuera una historia que se pudiera ir leyendo a través de los años. Bueno, hay algunos detalles singulares, particulares. Es que la esposa de Guillermo es la madrina de mi hijo, y bueno, Susana, quien fuera mi mujer, es la madrina del primer hijo de los Farré. Guillermo también es de Colón, provincia de Buenos Aires, igual que yo. Yo soy hincha de Boca. Y sentí en ese momento el deseo de escribir algo y no sabía muy bien qué. Y después pensando con un amigo, alguien que había sido alumno mío, y que presentó una tesis sobre crónica periodística que nos obligó a todos los del jurado a leer como más de 20 libros, no habíamos leído nunca, una tesis deliciosa, maravillosa. Él tenía intenciones de ser editor y yo tenía ganas de empezar a escribir crónicas. Yo vengo de un perfil mucho más audiovisual, vengo de trabajar muchos años en la tele. Y pensamos en esto, cómo ir más por la narrativa que por el medio. Yo no estaba escribiendo en ningún medio de comunicación, y pensamos cuáles podrían ser los máximos estándares de producción de periodismo narrativo. Y armamos un tándem con Antonio Galimani, él como editor y yo como cronista, y bueno, fue un trabajo que nos demandó casi 6 meses de trabajo. Y fue muy loco porque era esto, bueno, escribirlo para ningún medio, porque Guillermo me preguntaba, bueno, ¿dónde se va a publicar? La verdad no sé, digamos, o sea, tengo ganas de escribir. Y eso me parece que marca un poco el signo de los tiempos, ¿no? En un momento donde queda atrás esto, ¿no? De que la validación de un comunicador, de un periodista, viene por el medio. Creo que la validación viene por la narrativa. Te leí que los premios a los periodistas le regalan muchos abrazos. Ah, sí, sí. La historia de Farré, que recomendamos desde Visión Extra, el jugador que se olvidó de hacer goles, ¿por qué crees que generó esos mismos abrazos en la audiencia, en los lectores? Mira, yo creo que ahí hay como un peregrinar mío que es bastante similar al peregrinar de Farré. Esto, ¿no? Los personajes, casi siempre de las crónicas que escribo, son personajes más bien orilleros, marginales. Y mi recorrido también fue un poco así. Y eso generó en muchos entornos, entre colegas, amigos, generó eso, ¿no? Sí recuerdo una entrevista que me hicieron, creo que fue en un diario de Chaco, que me preguntaron. Y me hicieron esa entrevista a unas semanas de ir a España a ir a buscar el premio. Y el nivel de afecto que recibí era así, como un grito de gol prolongado, ¿no? Y todos jugando para el mismo equipo. Juan, una pregunta. Hoy te tengo frente a mí un Juan adulto, licenciado, y después de leer tu relato,
noté como tantas imágenes cinematográficas y un relato tan dulce que me gustaría saber quién llevó a Juan chiquitito de la mano al cine y de la voz de quién venían los relatos. Qué linda pregunta. Yo vengo de un hogar donde la palabra ocupaba un rol fundamental, ¿no? Siempre pienso, ¿no? Mi infancia transcurrió en la dictadura y era un momento donde la palabra estaba prohibida. Mi viejo era un militante peronista, mi casa la allanaron un par de veces siendo bebé y tengo como algunos recuerdos de despertarme a la madrugada y de encontrarlo a mi viejo tomando mate o haciéndose un huevo al poché a las 3 de la mañana. Y con el paso de los años entendí que en ese insomnio de mi viejo había mucho temor y que sin embargo él trataba de mostrarme otro tipo de universo, ¿no? Casi como el paradigma de la vida es bella, ¿no? Sí. Un poco esa fue mi infancia. Y en los relatos nocturnos, digamos, yo me enteraba, no sé, de los fusilamientos de José León Suárez, porque mi viejo se recibió de médico acá en la Universidad de Buenos Aires y trabajó ahí. Mi viejo es oriundo de San Andrés de Giles, lo mismo Pago de Cámpora era el odontólogo de mi viejo. Entonces, todas las historias que se iban entretejiendo en la noche, recuerdo después de la cena, antes de quedarnos a mirar la tele un rato, era mi viejo leer el diario y abrirme, y ese era el universo que hoy con internet parece muy sencillo, que tenemos el mundo ahí a un clic. Y bueno, y mi mamá era profe de inglés mientras ejercía, pero después empezó a dedicarse más a la literatura. Y hay como también otra etapa de mi vida muy linda en donde compartía con ella textos y demás. Entonces la narrativa estaba muy, muy presente en mi casa. Yo era un bicho de la tele, amé la televisión desde el blanco y negro. Y en mi casa estaban preocupados porque yo no leía mucho, digamos. Pero evidentemente tenía una cultura mucho más audiovisual. Y marcaría también con un punto de inflexión ahí muy importante el año 86, cuando Argentina sale campeón del mundo, porque ante esa preocupación de que yo no leía, o mis viejos consideraban que yo no leía, yo creo que leía viñetas, o sea, leía historietas, o sea, que leía audiovisualmente, ¿no? La misma preocupación que hoy tenemos los padres. Claro, sí. Y me empezaron a traer la revista El Gráfico. Bueno, para que lea algo este chico, o sea, no lee nada. Entonces, Mundial 86, Maradona, tenía papera, y arranqué creo que ahí por el periodismo deportivo, y bueno, porque cada relato, cada texto del Gráfico, para mí era como mitología pura, ¿no? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo Un placer. va? Bien. Estoy interesado en conocer de parte de tu experiencia. Tenés como vos dijiste, bagaje sobre todo televisivo y audiovisual. Al mismo tiempo, el premio viene a partir de una crónica de lo que uno podría llamar periodismo gráfico. Desde ese lugar, de tu experiencia de ambos registros, ¿qué diferencias y similitudes a la hora de escribir? No obstante, uno no planea, porque como dijiste, Farré no fue planeado. ¿Qué diferencias, decía, y similitudes hay en ambos tipos de producciones? Mira, los que trabajamos mucho tiempo en televisión, creo que tenemos como una especie yo no sé si llamarle prejuicio, pero vemos como que el periodismo gráfico como algo mucho más sacro. No, más sacro, ¿no? Bueno, hay que escribir y ni hablar si pensamos en términos literarios. Y lo que me empezó a pasar a mí es que en algún momento empecé a escribir guiones de documentales, y en la escritura del guión documental vos escribís siempre en tiempo presente, no es una escritura que tenga adjetivos, es casi como un esqueleto, una guía donde todos los integrantes del equipo tienen que interpretarlo. Y hay algo más loco, en el guión documental vos te tenés que imaginar situaciones que todavía no ocurrieron, o sea, en base a una muy buena investigación, y eso creo que me dio un ejercicio y que hay un punto de similitud en lo textual, en la descripción básicamente de escenas. Claro, ok. Y sí. El guión, digamos, lo que uno dice guión y la crónica audiovisual propiamente dicha son partes de un mismo proceso, digamos, cuando uno escribe el guión y cuando piensa el storyboard. No, yo creo que no. Creo que el guión es el comienzo de un proceso visual y que además tiene como 5 etapas de escritura. Al menos yo lo trabajo con 5 etapas.
y la crónica textual, digamos, es el fin de un proceso, más bien literario, digamos, ¿no? Entonces, ahí esa podría ser la diferencia que yo encuentro. Hay un momento donde el texto del guión termina siendo muy pobre cuando comienza el proceso de producción y de realización audiovisual, ya termina siendo más un texto con más tachones. Yo por eso siempre decía, estuve 10 años escribiendo para tirarlo al techo de la basura. Yo de hecho empecé a escribir a los 35, por ahí, 35, 36 años, o sea, no hace tanto tiempo que yo, o sea, que siento que puedo defender cada oración, digamos, ¿no? Desde los 35 para adelante las defiendo, pueden estar bien, mal, pero tengo un argumento por cada párrafo. Antes me da un poco de pudor, ¿no? Muy barroco, pero bueno, encuentro esa diferencia. Y bueno, a ver, voy a tratar de no tirar tanto el tacho de basura y voy a tratar de defender, bueno, esto que puedo producir. Yo te voy a correr un poquito del tema creativo, quizá, y te voy a traer un poco al lado de los medios, digamos. ¿Cómo ves la cuestión de la producción de los medios tradicionales, es decir, desde las redacciones de manera clásica, digamos, y las redacciones mezcladas con los nuevos medios digitales, YouTube, Twitter, Facebook, etc.? ¿Cómo ves el proceso tan creativo, si querés, y, bueno, el laboral? Digo, porque también no hay que olvidarse de la precarización laboral, del multitasking, digamos, de estar haciendo muchas tareas al mismo tiempo y ninguna definida del todo. Eso, ¿cómo ves ese proceso que está en cambio en este momento y a futuro, digamos? Tanto a nivel profesional actual como para los estudiantes. Sí. A ver, voy a responder primero de forma más abstracta y después voy a tratar de pensar en el contexto, que es un contexto doloroso en función de la gran cantidad de colegas que están perdiendo su puesto de trabajo. En el territorio más abstracto y en las condiciones ideales lo veo como un territorio de oportunidad narrativa, digamos. Es la primera vez en la historia donde las empresas no tienen el monopolio de lo técnico. Entonces, digo que nosotros podamos contar una historia sin depender de ese monopolio de lo técnico. Cuando pienso en esto, digo, en clave audiovisual, para hacer un programa de televisión era un canal de televisión o una productora, ¿no? Para poder escribir y distribuir un relato y que ese relato llegara a mucha gente, era la prensa gráfica, ¿no? Para poder estar en tiempo real, no era Twitter, era la radio. Entonces ahí hay un punto de convergencia que debería ser una oportunidad narrativa, digamos, para todos nosotros, incluso pensando que podemos ser líderes de nuestro propio proyecto y de también sentir esa convergencia que implosione internamente en nuestra mente, en nuestra emocionalidad. Dentro del territorio real es un territorio muy complejo porque lo que tenemos son grandes estructuras, digamos, que se mueven casi como, ni siquiera elefantes, como mamuts en extinción, digamos. Y por el otro lado se malinterpreta la idea de la polivalencia. O sea, cuando nosotros pensamos la polivalencia profesional, para mí la polivalencia no es el multitasking, sino es tener el criterio para elegir con qué herramienta contar una historia, o sea, tener el criterio y las habilidades, y a su vez es poder formar un equipo interdisciplinario. Para mí eso es la polivalencia, o sea, habilidades, múltiples tareas es igual a polivalencia profesional, y polivalencia profesional es tener criterio, competencia y habilidad para poder hacerlo. Ahora, claro, esto desde la academia lo podemos decir, desde los medios dicen, bueno, menos gente para hacer más cosas. Bueno, si eligieran ese camino, es un camino a corto plazo, porque no se puede. Y hay innumerables medios de una determinada potencia que sí lo están entendiendo en este concepto de polivalencia. De hecho, me enteré antes de ayer que el diario La Voz está elegido como finalista dentro de los premios de la Sociedad Interamericana de Prensa con la cobertura de las elecciones. Yo con ellos estuve haciendo un taller el año pasado sobre esto. Fue un taller sobre Facebook Live solamente. Entonces digo, bueno, fíjate, reflexionando 60 personas sobre una herramienta. Y bueno, el Facebook Live ocupó un rol preponderante dentro de una redacción papel que se animó al audiovisual en tiempo real y no hicieron tele, hicieron otra cosa, hicieron Facebook Live. Entonces, exploramos una narrativa, discutimos, tratamos de generar un protocolo, cómo sería un Facebook Live para un medio gráfico. Y cuando me enteré hace 2 días, bueno, esa alegría íntima de decir, bueno, ahí estuvimos charlando un ratito, de gente que se abrió a conversar, pero no fue desde este otro lado, ¿no? Decir, bueno, hacelo vos que tenés ¿quién tiene el celu
el mejor en la redacción y lo hacemos. No. Me parece que va por ahí. Hablando del contexto actual, surge la palabra convergencia que trae una transformación cultural muy importante y que influye también en la forma como los públicos consumen y que exigen una experiencia del usuario. Teniendo en cuenta esto, ¿qué dentro de la narrativa transmedia, qué elementos se tienen que tener en cuenta? A ver, son muchos. Sobre todo a mí me parece que hay que pensar para mí la palabra clave cuando pensamos en transmedia es comunidad. O sea, ¿cuál es la comunidad con la cual pienso interactuar, ¿no? ¿Cómo va a ser esa comunidad? Teniendo en claro cuál es esa comunidad, tal vez pensar en anillos de comunidades para que ese relato se vaya expandiendo, pero me parece fundamental es cómo rodear ese proyecto, esa historia, esa cobertura, digamos, lo que pensemos dentro de lo que es el periodismo transmedial, y a partir de ahí cómo vamos a interactuar y cuáles van a ser esas posibilidades de participación, que es muy difícil, digamos, porque también creo que hay una sobrevaloración de la experiencia del usuario en su rol más de productor, ¿no? Hay experiencias que son, las experiencias más exitosas, por lo menos cuando las vemos, son experiencias más de fan, que vienen más o del campo de la publicidad o del campo de la ficción. Entonces al periodismo parece que todavía nos cuesta aceitar un poco esas líneas de proceso. Y por el otro lado, es también como pensar en un esquema ya menos fabril en todas las etapas, el chequeo de la información, la preproducción, y cómo los usuarios deberían entrar en cada una de esas etapas, ¿no? No solo la distribución, no es ampliar la expansión de ese relato, solamente la distribución del relato, sino cómo ir generando otro tipo de intercambio. Y básicamente que esos intercambios no necesariamente sean digitales. A mí me parece que cuando hablamos de transmedia, estamos pensando en interacción de comunidades en el plano digital, pero a veces nos olvidamos de la cuestión más experiencial, de la piel a piel, del mirarnos a los ojos. Entonces, tranquilamente podemos incorporar la experiencia de usuario en el diseño de una idea. Puede ser una posibilidad. Te escucho y se me viene a la cabeza cómo hacemos para competir con el acceso a estas herramientas, la desinformación, ¿no?, en el mundo de las nuevas tecnologías, y principalmente cómo competimos con el trabajo no profesional de gente que muchas veces no se formó, que no es periodista y que también está insertada en estos medios. A ver, ¿por dónde arrancamos? De todo. Con el tema de las herramientas, a mí me parece que lo que hay que pensar es en una cuestión de escala. Puede ser un proyecto transmedial, digital, que lo podemos hacer con un grado de una escuela, y la escala puede ser súper chiquita y no necesariamente tenemos que estar en todas las redes, no necesariamente tenemos que generar un volumen o un impacto. Entonces, en ese sentido, me parece que mientras nosotros seamos conscientes de la escala del proyecto en el que participamos, no hay problema. Pero es tener muy en claro cuál es la noción de escala. Por el otro lado, con la gente que no posee competencia, que no estén en nuestro equipo, digamos. O sea, después seguirán. Pero es competencia. Claro. Es competencia. Sí, pero no necesariamente. A ver, a mí me parece que mientras uno encuentra su propia comunidad, nunca lo pienso en términos de competencia. Tal vez es una cuestión personal, digamos. No sé si... A ver, es cierto que uno quiere ganar y quiere trascender y quiere tener ese impacto, pero si estás acorde con las propias expectativas en el diseño, en el diseño de ese proyecto, no hay problema. No. Habría que ver más que... Porque el tema de nosotros creo que tenemos una cuestión de concepto que tiene que ver con esto, los medios masivos. Entonces, a mayor volumen, más éxito, y tal vez tenemos que empezar en otra cuestión, que es la calidad. ¿Cuánto vale un like? Depende de quién, ¿no? Es como que nace Twitter y pareciera que la certificación del éxito es la cantidad de seguidores. Pero irrumpe con el modelo de negocio de los medios también. Sí, pero vos fijate, por ejemplo, hoy las fanpages de Facebook son un ocaso, un desastre. Después de las noticias falsas y demás, nadie entra, es terrible, o sea, el algoritmo las oculta, ¿no? Hay fanpages de más de 1 millón de seguidores y no
no se ven, tienen un índice de seguidores bajo. Y Facebook ahora lo que está planteando es, bueno, creemos comunidades, ¿no? O sea, cambió el discurso antes era la promesa del clic. Y bueno, esto va cambiando todo el tiempo, va cambiando, pero a mí me parece que es comunidad y escala. Si hay coherencia ahí, está todo bien. Ahora, queremos hacer algo de escala fuerte, con un plan súper sustentable, bueno, sí, ahí sí. Pero ahí ya estamos pensando en otro modelo de negocio, rodearnos con contadores, con abogados, es otra escala. Ya en el 2011 hablabas del postperiodismo, ¿sí? Y que los oyentes, los lectores o los usuarios tenían que involucrarse también en la noticia, ¿no? Esto habla también de los cambios, como venías comentando también, de los cambios que hay en el medio. Entonces te pregunto, ¿cuál es el rol de estos nuevos medios? ¿Cuáles son estos roles que tienen que ubicar los profesionales? ¿Y cómo se prepara un profesional hoy en día para poder cumplir con estas nuevas metas que tiene lo digital? ¿Cómo se prepara? A mí me parece que hay un punto de equilibrio entre lo académico, el recorrido académico y el recorrido del propio deseo. Digo, cuánto curso, charla, ganas de leer, de hacer, de probar, de experimentar, de leer. Y la primera parte de la pregunta era que tiene que ver en cuáles son los nuevos roles que tenemos que cumplir en esta área digital, ¿no? Porque también se tienen que adecuar. Esto de que vos decías también de que la radio es audiovisual ahora, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta este profesional que tiene que ubicarse en un nuevo rol? Sí, un poco por ahí lo que charlábamos antes en torno primero a dejar de pensar en compartimentos estancos, ¿no? Esto que tenemos desde las universidades, me hago cargo porque dirijo una, ¿no? Esto es periodismo radial, esto es periodismo gráfico. De pensar más transversalmente, ¿no? Entonces sí desarrollar habilidades y competencias, saber cuáles son los códigos de la radio, cuáles son los códigos. Lo que pasa es que hay como una crisis, o sea, un diario ya es un continuo, porque no para nunca. O sea, tenemos hasta un nombre de problema de denominación. El televisor ya como electrodoméstico no existe más. El electrodoméstico televisor es una Smart TV, que es una tablet, es otra cosa. O sea, vos fíjate que tenemos nosotros creo que pasa por ahí que pensamos siempre más por el soporte que por lo que nosotros hacemos. Entonces, durante 100 años estuvimos pensando más en el soporte, ¿no? Periodismo televisivo, se refiere a un soporte, la radio, el papel. Bueno, ahora creo que nos definen otras cosas o nos define lo mismo, pero ahora de pensarlo más transversalmente. Y a la hora entonces de generar contenido, ¿pensás por ejemplo en estos algoritmos que tienen las empresas como Facebook y otras redes sociales o no? Sí, totalmente. Cuando yo pienso como en un formato de triángulo, digamos, al decir de Mario Tascón, que es un maestro español, y en ese triángulo están los usuarios, por supuesto, por un lado, los profesionales y por el otro lado el algoritmo. O sea, todo el tiempo estamos pensando en el algoritmo. Desde cómo titulamos una nota, de qué estrategia de metalenguaje vamos a tener, qué tipo de utilización de etiquetado, todo el tiempo estamos pensando. Y sobre todo un perfil que creo que nos falta mucho es el desarrollo de las capacidades para el análisis de las métricas, no solo como un número frío, sino como una estrategia interna de empezar a leer, bueno, qué representan estos números y demás, digo, porque a ver, algunos especialistas hablan del engagement, ¿no? Esta cosa como del compromiso que generamos con la audiencia. Y fíjense qué limitados que eran los instrumentos que teníamos anteriormente. Digo, el rating es un elemento súper limitado, la venta de diarios, digo, y eso determina pautas publicitarias. O sea, determina la vida de un programa de televisión o la muerte del mismo. Bueno, creo que ahora lo que tenemos que hacer con estas métricas es empezar a ver cómo hacemos un análisis mucho más completo, además, un análisis súper real, podemos saber dónde está, a qué hora, qué hacen con nuestro contenido, con nuestro relato, cómo lo comparten, cómo lo mixturan. Una pregunta, hablabas de soportes recién, ¿no? Y estaba pensando como guionista, ¿cuáles son los desafíos, a diferencia de antes, que como vos decías, escribías para un papel, para un medio y listo, y ahí estaba el relato, y hoy estamos atravesados por lo mediático y por toda la transmedia. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que aparecen en el momento de un guión?
Sí, yo con el tema del guión y los nuevos medios tengo ahí como una gran duda, porque no sé quién es el guionista. No sé si el guionista es el arquitecto, o sea, quien diseña una arquitectura compleja y piensa en una narrativa particular para cada soporte. No sé si hay un guionista por cada soporte o es el mismo guionista. Es como que a mí, digo, he participado en algunos proyectos de otras medias y siempre tengo como esa duda. ¿Cuál es el rol del es también como más difuso la cuestión de los roles? A nosotros de hecho nos pasó que tuvimos que armar como dos esquemas de trabajo diferentes, un esquema más tradicional y otro esquema donde nos empezábamos como a entrecruzar en qué momento entraba de cada etapa cada uno de quienes participamos y en qué momento, bueno, es como distinto, ¿no? Y pensemos si escribimos un guión para algo en 360 o si escribimos un guión para un producto en realidad virtual, digamos. ¿Quién termina escribiendo? ¿Cuáles son las grietas que deja abierta para la participación de los usuarios? Es interesante porque eso se está haciendo ahora, digamos, y es totalmente diferente. Vieron que yo ahora pasé al libro, digamos, ya como forma de volver. Ya que estamos, Sí. lo presentamos, ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios. Acá está la historia de Farré, Ahí está. jugador que se olvidó de hacer los goles de Juan Mascardi. Cachito Vigil, el ex entrenador de la selección argentina, a ver si me toma la cámara, ahí lo dejamos, Ahí está. porque esto después lo ponemos. Esto Buenísimo, todo. buenísimo. Cachito Vigil, seleccionador de las Leonas en hockey y actual coaching, Ujú. habla muchas veces en sus charlas motivacionales que el éxito está en el proceso Ujú. y no en el suceso. ¿Vos creés que con la historia de Guillermo te pasó lo mismo? ¿Que el éxito para que puedas recibir el premio iberoamericano del Rey de España en el periodismo está en el proceso que hiciste para confeccionar esa crónica? Yo voy a diferir primero con la frase de Vigil, a quien admiro y respeto, pero a mí me parece que la palabra éxito no define nada. Yo parto de ahí porque ¿qué es? O sea, ya si pienso en el éxito, pienso en un tipo de sociedad que nos promete determinadas cosas. Entonces no me parece que sea... Sí entiendo para dónde va lo que dice. Ojo que no lo escuché a Cachito, lo estoy citando a partir de lo que me dijiste. No, digamos, porque ¿qué es el éxito? El éxito se asocia con triunfo, y a mí me parece que en realidad es la experiencia del recorrido. O sea, si yo no ganaba el premio Rey de España, ya está, había logrado que se publicara en el diario La Voz, que yo tenía muchas ganas de que se leyera en Córdoba. Me regaló esa historia, como tantas otras, pero esa historia en particular, un sinfín de anécdotas, no sé, de encontrarme en un bar en Mérida, en México, y ese día jugaba River la final de la Copa Libertadores, lo vi ahí, y en un momento me preguntan, un colega mexicano, cómo era el presente de River, nos ponemos a hablar y después nos terminamos dando cuenta que él había leído mi crónica. Después una chica un día me manda una foto, estaba parando en un hotel y se lo cruza a Farré, que estaba concentrando Belgrano, y se saca una foto con Farré y el libro. O sea, qué sé yo, es como cada una de esas experiencias, cada una de esas historias humanas que hay atrás de ese texto, que se tejen, para mí forman parte de una experiencia y de una alegría íntima muy, muy potente. Entonces me parece que yo sacaría el éxito de lado, digamos. Creo que lo del Rey sí fue más euforia. O sea, y esa alegría inconmensurable, igual que cuando metes un gol, ¿no? Que estás contento, estás feliz. Pero eso no me hace exitoso, digamos. Y haciendo un poco de analogía con uno de los fragmentos de la crónica, desde lo profesional, el hombre que espera. ¿Llegaste a un punto cúspide con el libro o qué desafíos tenés hacia adelante? A mí me gustaría, ahora estoy armando un libro nuevo y sí me gustaría ver cómo generar una estrategia de por ahí poder llegar a otras audiencias. Tengo ganas con la escala que hablábamos hace un rato, bueno, creo que hay también un discurso político atrás del libro, en donde yo lo hago con una editorial de Rosario, que la forma de sustentabilidad fueron 60 libros artesanales cosidos a mano y con ese dinero se financió las ediciones. Ya estamos agotando la segunda, vamos por una tercera.
cada edición de 300 libros, entonces fue una apuesta política de salir de la industria editorial concentrada en Buenos Aires y hacerlo desde Rosario. Me pareció que ahí también hay un discurso en el proceso. Me gustaría ahora explorar otras posibilidades, digamos, de poder pensar en otra escala de audiencia, pero todavía no lo sé. Te voy a tener que decir las palabras que le dijo Grifa a Guillermo Farré cuando se Muy bien, fue, que has leído en detalle. Cuando se fue a probar a la concentración. Gracias por venir, Juan. Tiene otra connotación Y acá. tiene otra connotación. No sé si te acordás la respuesta. La respuesta... Este es mi trabajo, ¿no? Este es mi trabajo. Así que gracias por venir, en serio. Gracias por venir es puedo volver. Sí, o sea que... Exactamente. Te agradecemos enormemente y a vos te decimos que nos encontramos en el próximo encuentro de esta experiencia convergente de Visión Extra.